Bendiciones, sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio contestando tus preguntas bíblicas. Es un gozo para nosotros, una alegría para nosotros todos los jueves a las 7 de la noche cuando se llegue a esta hora, porque sabemos que ustedes vamos a tener ese privilegio, vamos a tener esa gracia que ustedes nos dan de nosotros poder entrar a sus hogares a través del internet, a través de las redes sociales. Así es que le damos gracias a Dios primeramente por permitirnos una vez más estar aquí y a ustedes por permitirnos también que encendieron su teléfono, que encendieron su televisor o lo que sea, de la manera que sea que usted está utilizando para compartir con nosotros en esta tarde, porque eso es lo que queremos hacer, compartir con ustedes que están allá esas preguntas que nos llegan cada semana. Queremos decirles también que si tiene preguntas, no tenga miedo de mandarlas, no se sienta con vergüenza, porque Las preguntas nunca son malas. las preguntas nunca son malas. Las respuestas sí pueden ser. Sí, nosotros tratamos de llevarlo Sí. a la luz de la Exacto, palabra de Dios para que exacto. las respuestas Sí. estén por lo menos sanas y que salgan de Que la sean palabra de bíblicas, Dios. sí. Sí, pues vamos al Señor en oración. Y luego le vamos a decir la pregunta que tenemos en esta tarde. Y nada, pedirle a Dios que sea Él dándonos las palabras y dándonos la sabiduría para contestar esta pregunta de esta tarde. Y que donde quiera que ustedes estén, en la distancia, las iglesias, todas, vamos a estar tratando con un pasaje que está en Efesios. Y nosotros tenemos que amar las iglesias, así como Pablo amaba a todas esas iglesias de las cuales él pues fue pionero y que abrió muchas obras. Nosotros tenemos que amar las iglesias de Cristo, donde quiera que estén. Así que bendiciones en esta tarde a todos ustedes, todas las iglesias del mundo, todas las iglesias donde Cristo es el único medio de salvación y donde se predica la palabra de Dios. Señor y Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Nos venimos delante de ti, Santo Dios, en esta hora, con un corazón abierto delante de ti, Señor, para exaltarte, para darte honra y gloria a ti, que toda te la mereces, mi Dios. Y darte gracias, Señor, por la bendición que nosotros tenemos de en esta tarde estar en tu presencia, estar reunidos con estos hermanos y personas que están en este momento conectadas, mi Dios. Padre, no podemos hacer nada sin ti, no queremos ir sin ti a ningún lugar, Santo Dios. Y es por eso que venimos delante de ti para pedirte que seas tú, tu Espíritu Santo, iluminándonos, Señor, y que este tiempo sea un tiempo agradable delante de ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, porque tú eres nuestra fuente de toda fuerza, tú eres nuestra fuente de toda capacitación, Señor, y te necesitamos. Bendice este tiempo, Señor, y bendice a aquellos que en esta hora van a estar compartiendo con nosotros. Oh, mi Dios, y siempre pidiéndote que todo sea para tu honra y tu gloria, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. ¿Cómo está, Pastor Matos? Óigame, yo quería exhortarle a los hermanos televidentes que no se olviden de poner a los pastores de esta iglesia, el pastor Yariel López, pastor Adalberto Hernández, el pastor José Lepín y un servidor, pastor Matos, porque nosotros queremos cada día poder traer el evangelio de nuestro Señor y Salvador. Amén. Y el que está envuelto en esto tiene una guerra con el mismo Satanás. Nosotros necesitamos de sus oraciones. Amén. Y le voy a pedir que por favor ore por nosotros. Cuando estén sus oraciones, pónganos ahí en una esquinita y pídale a Dios que tenga misericordia con cada uno de nosotros porque queremos hacer su voluntad. Que nos dé la salud, la vida, la fuerza para cada día de nuestras vidas que nosotros podamos llevar su evangelio, como es la gran comisión que Él nos dio. Así que esa petición tenemos nosotros para ellos.
Amén. Que no se nos Amén. olvide. Gloria a Dios. Y se me fue aquí darle también la exhortación de que otra vez insistimos en que nos sigan mandando las preguntas, porque ese es el alimento de este espacio. El día que no nos lleguen preguntas, pues entonces no vamos a tener que contestar. Entonces, si ustedes ven que un día entonces no está el espacio, es porque no enviaron una pregunta. Exacto. Entonces queremos que ustedes, si quieren mantener el programa, no estamos pidiendo donaciones ni nada de eso, sino que envíen una pregunta de la palabra de Dios y nosotros con gozo vamos a examinarla y vamos a escudriñarla en la palabra de Dios y traerla, que quizás muchas veces nosotros hacemos una pregunta y miles, millones, quizás hasta millones de personas se benefician de la pregunta y de la respuesta que se ha dado. Sí, porque eso, la misma pregunta puede tener Otra una persona y miles de personas pueden tener la misma y se está llenando un vacío, porque si una persona ya se la sabe todas, lo cual yo no creo que exista, y que no tenga preguntas, que todo lo comprende bíblicamente, pues yo no conozco mucha gente así, comenzando conmigo. Cuando tenemos que contestar una pregunta, usted sabe, pastor, que es un trabajo, que hay que pedirle a Dios sabiduría, discernimiento para uno sacar lo que es la respuesta bíblica para esas preguntas. Y le damos gracias a Dios porque usted está aquí tirando para adelante, eso me trae tranquilidad y paz. Yo sé que lo que sale por aquí va a ser sólido bíblicamente. Oiga, pastor. Así es que sus preguntas son importantes, como dicen por ahí. Hoy fue Amelia de León que mandó esa pregunta. Esta pregunta. Sí. Okay. Entonces la tengo aquí para compartirla con ustedes y que sepan lo que nosotros vamos a tratar de contestar con la lectura. Vamos a estar en el libro de Efesios. Y esta es la pregunta. ¿Qué quiere decir habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra Efesios 5, 25 y 26? Entonces, pueden ustedes también buscar sus Biblias. Siempre me gusta cuando se va a hablar de un pasaje de un libro de la Biblia, pues decir un poquito por lo menos de lo anterior. Y en el libro de Efesios, pues vemos que es esta carta de Pablo a los Efesios y le está hablando para animarlos, para darle fuerzas a que sigan hacia adelante. Y entonces en los primeros 4 capítulos vemos que Pablo le está hablando a la iglesia sobre ciertas características que tiene que tener la iglesia. Por ejemplo, dice aquí en el capítulo 1, en el versículo 3, que es un versículo que se ha quedado grabado en mi mente, pero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. También la afirmación de la afirmación de la iglesia en el capítulo 2. Estoy leyendo algunos encabezamientos de los capítulos en mi Biblia. En el capítulo 3 dice la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia aquí en la tierra, en este mundo de oscuridad en que vivimos? Y Pablo hace mucho énfasis en ese comportamiento que tiene que tener el pueblo de Dios, completamente diferente a aquellos que viven en la oscuridad, a aquellos que viven en el mundo. En el capítulo 4 habla sobre la unidad de la iglesia. El versículo 4 del capítulo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Y a propósito, mayor es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Amén. Primera de Juan 4:4. Gloria a Dios. Entonces, habiendo dicho esto, de los versículos anteriores, vemos aquí a partir del versículo
el capítulo 5, del 15 al 21, que es de donde vamos a tomar y vamos a estar hablando un poquito acerca del Espíritu Santo y específicamente la llenura del Espíritu Santo, porque es de mi entender de que todas estas cosas que Pablo pide y ahora va a hablar de manera personal, instrucciones de cómo debemos nosotros de ser como esposo, como esposa, en la familia, cómo debemos tratar los hijos, cómo los hijos deben tratar, o sea, esa relación personal, o sea, que pasa de hablarle a la iglesia, entonces pasa a hablarle de una manera más directa a lo que es la familia, y eso es lo que vamos a estar viendo. Y como leímos ese versículo que tiene que ver con la relación entre el esposo y la esposa. Entonces, si usted me permite, pastor, pues voy a leer el capítulo 5, del 15 al 21, que es de donde se va a desprender todo lo que nosotros vamos a estar compartiendo en esta tarde. Y dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, de ahí podemos ver diría yo que formas generales en que Pablo le está hablando a los miembros de la iglesia, y luego vamos a pasar entonces a lo que es el hogar. Y dice unas cuantas verdades muy buenas aquí. Por ejemplo, 3 maneras de vivir sabiamente, dice Pablo, el buen uso del tiempo. En el versículo 16 lo acabamos de leer y pues acabamos de oír que dice él en la carta que hagamos buen uso del tiempo porque los días son malos. Gálatas 1:4 también nos recuerda esto, que dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, que está hablando de que estamos viviendo tiempos difíciles. Sí. Y muchas veces nosotros desaprovechamos el tiempo. Es más, yo creo que, por lo menos hablando en lo que se refiere a mi vida, la mayor parte de los años, y pues puso uno su enfoque en cosas que no son eternas, en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, del cielo, de las que son eternas. Así es. Y eso pasa hoy, eso lo vemos mucho, principalmente en aquellos que no tienen una relación con el Señor. O sea, que el enfoque está en cosas vanas, en cosas pasajeras, en lo material, en el éxito del mundo. Pero Pablo está diciendo que sepamos aprovechar bien el tiempo. Muchas veces estamos siguiendo a otras personas y ni siquiera nos aseguramos que lo que estamos escuchando es verdad. Simplemente lo seguimos, sin averiguar si eso es bíblico o no es bíblico. Fulano lo dijo y ahí voy yo. Y el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontrarás la vida eterna. Entonces, si conocemos la verdad es la que nos libera. Y muchas veces no tenemos el tiempo, estamos ocupados con tantas cosas y no escudriñamos las Escrituras para ver si lo que dice allí es lo que Dios está diciendo. Un ejemplo de eso ahí en el verso 18 que usted leyó, que dice, no se embriaguen con vino.
en lo cual hay disolución, si no sean llenos del Espíritu. Tú sabes que hay personas que dicen, oh, la Biblia dice que no se embriague, es decir, que uno puede tomar alcohol con moderación. Eso no es lo que dice ahí. Una persona se embriaga con una gota de alcohol, una sola gota, ya tiene una cirrosis hepática inmediata, con una gota, porque eso es alcohol que va al hígado y comienza a hacer desastre. Entonces, si él dice que no se embriaga, ¿qué necesita una persona para embriagarse? Necesita la primera gota. Si una persona no se toma la primera gota, jamás en su vida se va a embriagar. Y él dice, en vez de hacer eso, dice él, en lo cual hay disolución, se desbarata la familia, si no sean llenos del Espíritu. Amén. Es buscar lo de arriba, las cosas, como usted dijo, no las temporeras, sino las eternas. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Otra de las enseñanzas que vemos en este pasaje que acabamos de leer es que Pablo está diciendo que busquemos saber, y usted lo acaba de decir, o sea, escudriñar las Escrituras, que ahí es donde vamos a saber cuál es la voluntad Amén. de Dios. Por supuesto, a través de la oración, pero fíjense los versículos 17, dice, así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y luego aquí tengo en el versículo 10, dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. Amén. Examinen qué es lo que Eso agrada es. al Señor. Sí. Y es interesante, como te está diciendo, que Pablo habla no de qué llenarse, sino de quién llenarse. Exacto. Es una persona. De una persona. Es que una el- relación. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, tremendo. Entonces, pues déjeme darle la participación al pastor, porque No, después estamos tengo, compartiendo. Eso es muy interesante tengo mi porque esposita chévere, me dice, no, oye, que- pero no dejaste de hablar, no, Pastor no, Matos. es cuando la cosa está buena, cada uno tiene la oportunidad de exponer lo que Dios ha puesto en su corazón. Contestando esa pregunta, continuamos porque ahí tenemos una base, y es que, ¿cuál sería el significado cuando podemos ver en Efesios, en el capítulo 5, que dice en el verso 25, Ujú. maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Eso es serio. Eso suena como que eso es una cosa insignificante. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué significa eso? ¿Entiendes? Y hay personas que nada más el día de las bodas es cuando le ponen el énfasis a amar a su esposa. El día de la boda es como si estuviera siendo la boda la herramienta para tratar de enamorarse de ella. No, la boda no es para eso, la boda ya eso está planchado. Ujú. Ya son esposos cuando llegan ahí. ¿Entiendes? Entonces ahí lo están simplemente firmando delante de todo el mundo, pero la responsabilidad se debe de tener ahí. Y casi nunca podemos ver eso. Ahora, pastor, hay muchas cosas que eh, el cristiano la puede hacer. ¿Por qué? No porque está capacitado, no porque él puede hacerlo por su misma fuerza, sino por la presencia del Espíritu Santo dentro de la persona. Sí, está lleno. Que está lleno. Y yo Así quería es. hacer un poquito también de énfasis ahí, porque hemos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo. Pero tengo aquí 4 formas, y acuérdense que vamos a llegar a la parte donde la esposa se somete al marido y el esposo también se somete a la esposa. eh, y que el marido, la esposa respete al marido y que el esposo ame a la esposa como Cristo amó la iglesia. Y Amén. vamos a estar hablando más sobre Sí. eso. Pero antes queremos hablar porque el Espíritu Santo es el eje en nosotros, es lo que a nosotros nos impulsa y nos da la capacita para hacer las cosas que de forma natural nosotros no podemos hacer. Entonces, 4 formas de que se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en una persona. Número 1, siguiendo las Escrituras, cuando dice de que nos animemos los unos a los otros. O sea que
estimulándonos y instruyéndonos unos a otros. Lo que leímos en el versículo 19. También Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Amén. La número 2 es una genuina adoración. Tuvimos un espacio donde estuvimos hablando sobre la adoración y que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. O sea, que el Espíritu Santo, para nosotros poder adorar a Dios, el Espíritu Santo tiene que vivir en nosotros. Para Amén. poder entonces nosotros adorar de manera espiritual. Dice, la genuina adoración del corazón y dirigida a nuestro Señor Jesucristo. Como no lo puedo volver a leer, pero en el versículo 19 hablaba sobre eso. La tercera es que siempre dando gracias a Dios. La persona estando llena del Espíritu Santo, pues siempre está en él o en ella, ante todas las situaciones, pues darle gracias a Dios. Abunda mucho. Vive agradecido. Sí, abunda mucho en la Sí. persona la palabra gracias para Dios. Y la número 4, siempre está mostrando respeto apropiado a aquellos puestos en autoridad. Amén. Y eso tiene que ver con lo que vamos a estar hablando, porque cuando dice de someterse, el sometimiento es un respeto hacia aquella persona que Dios ha puesto en un rol específico. Sí. Y entonces, pues esa es también una de las manifestaciones de que el Espíritu Santo vive en una persona. Tiene esa mansedumbre, tiene ese respeto por aquella persona que quizás Dios la ha puesto en autoridad sobre X persona. Sí. Entonces, pues quería mencionar eso antes Sí. de continuar. O sea, la importancia que tiene el Espíritu Santo Sí. en nosotros y la llenura del Espíritu Santo. Que Que es el y nos prerequisito. dejemos dirigir Ujú. por el Espíritu Santo. Como dice la palabra, que aquellos que son dirigidos, guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando leemos maridos, amad a vuestras mujeres, ¿qué tipo de amar es de que está hablando aquí? Y es un amor que debe de ser genuino, no puede ser nada fingido, tiene que ser fuerte, cordial, siempre ese amor de los esposos para sus esposas. Tienen que estar ellos llenos de gozo. No es verdad que hay amor donde hay una discordia constante, una queja constante. Por cierto, ese es el departamento más ocupado que existe en el mundo, departamento de quejas. Entonces, cuando hay amor, no hay quejas. Es más, cuando hay amor, ni se pide perdón. No hay que estar diciendo, ay, lo siento, perdóname, ¿qué hice? No, no, no. Donde hay amor, eso se desaparece, no se pide perdón. Porque ya está perdonado. Ya, eso es lo primero, que anda uno con la banderita blanca del perdón. El esposo tiene que demostrar respeto en todo momento. No importa cuál sea la circunstancia, pero respetar a la esposa en todo momento. Honrarla en todo momento. Es decir, que se nos hace difícil cuando estamos nosotros buscando lo nuestro. Jamás vamos a tener la capacidad de poder honrar a la esposa. También debe de vivir buscando que ella esté totalmente satisfecha. No puede tener la esposa de un hombre, hijo de Dios, que está en necesidad, porque él está ahí encima de eso. Él está leyendo y él sabe lo que ella quiere. Él la ve como que dobló un poco la boca y él sabe que tiene sed y va huyendo y busca un vaso lleno de agua. El hombre está encima, es decir, que eso es su responsabilidad. Él está interesado en eso. Y entonces él tiene que proporcionar todas las cosas que son necesarias para que ella nunca se sienta con una falta, que le está faltando esto, una necesidad. También debe de protegerla de heridas. A veces las heridas más poderosas son las emocionales. Heridas físicas a veces no son tanto, porque poner a alguien en el suelo, tú nunca vas a llegar a nada. Oye, decirle a un esposo o una esposa así la mató, ya hasta ahí llegó. Los abusos de palabras, comentarios
negativo, golpes bajos, hablando mal de la familia, cosas así. Siempre estar presto para cubrir sus enfermedades, esforzarse por promover siempre su bienestar, tanto físico como el espiritual. Porque es importante que si el hombre es el líder espiritual del hogar, que sea él el que levanta un devocional diario para tener un tiempo de discutir la palabra de Dios con su esposa, para que todos los días él vaya enseñándole más de la palabra de Dios. Sigue diciendo, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para entender esto, es importante ver como el verso número 2 de ese capítulo dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es decir, que Cristo nos enseña su amor para con nosotros, la iglesia, pero lo que Él está esperando es que nosotros tengamos ese amor para con la esposa y viceversa, con los hermanos, con todo el que nos rodea. Él llega al extremo de decir que hasta los enemigos tenemos nosotros que amar. Imagínate. Entonces, ¿cómo nosotros queremos que alguien sea cristiano si nosotros no lo estamos siendo? No estamos siendo el ejemplo. ¿Cómo queremos presentarle a Dios una esposa pura, santa, si nosotros no somos? Y ahí es donde tenemos nosotros que mirarnos en el espejo, cómo estamos haciendo las cosas, olvidándonos lo que queda atrás, porque de lo contrario vamos a quedar sin poder movernos, inmovilizados, porque todos hemos fallado. Pero llega la hora en que uno tiene que decir, no, de aquí en adelante yo lo voy a hacer como Dios dice. Esperamos que haya muchos esposos conectados en Sí, esta tarde. esperamos, no, pero que va a estar grabado como quiera, pueden mandar a alguien. Hasta Australia llega esto. Pues sí. Dice Efesios 5:26, el próximo verso, que es lo que la hermana está preguntando, que qué significado tiene. Dice que para santificar, es el motivo por el que ese amor tiene que estar sólido allí, la preocupación por ella. Dice que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es la palabra de Dios. Entonces cogemos esa primera parte, para santificarla, habiéndola purificado. Es decir, que tenemos que ayudarlas a vivir en pureza, tratando de evitar que ella caiga en una tentación, ayudándola en todo momento. ¿Y cómo? Tenemos que ser un ejemplo. De lo contrario, ¿cómo vamos a enseñarle a nadie lo que nosotros no estamos practicando? Entonces dice que en el lavamiento del agua, y esta no es una agua como el bautizo, no. Esto es enseñarle que la sangre de Cristo es lo único que nos limpia de todo pecado. Y ahí es donde viene la purificación, en el lavamiento. Pero ese lavamiento es para limpiarla de todo pecado. Y es enseñándole con tranquilidad, con paz y con ese amor, tratando de que ella pueda crecer espiritualmente para que un día se le pueda presentar delante de Dios limpia, santa y pura. Porque esa es la intención. Es decir, que el Evangelio nos trae esas buenas nuevas para nosotros poder utilizarlas, pero es una nueva información de paz, una información de ser nosotros capaces de perdonar, tener en mente la expiación que Cristo ha tenido para con nosotros y la justificación por medio de su sacrificio en la cruz. O sea, que es una sentencia de justificación pronunciada sobre la conciencia de cada ser humano por él. En Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, Dios pone al hombre en el hogar para que dé fruto, pero el fruto viene cuando ese hombre se dedica a la mujer que él escogió y que recibió de parte de Dios, como Adán recibió a Eva. Y él es el responsable ahora de esa mujer para presentársela a Dios limpia y santa y pura. Cada hombre que está siendo fiel va a escuchar gente que le dice, oye, la esposa tuya sí es de verdad que ama al Señor. Esa es una mujer de Dios. Eso es lo que cada hombre cristiano necesita escuchar si es que está haciendo las cosas como Dios manda. Por último, Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Por eso Él pone su Santo Espíritu para que guíe a la iglesia, para ayudarlo, que crezcan espiritualmente. Lo disipula para presentárselo a sí mismo
como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ese es el trabajo que Él le deja a cada esposo, para que pueda ayudar a esa esposa, buscar la manera que sea necesaria para que ella pueda ser una mujer santa, pura y sin mancha, para que el día en que Dios la llame a su presencia, ella pueda escuchar: bien hecho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¡pra! Y llevarla allá. Pero así mismo también el esposo va a ir también. ¿Entiendes? Entonces sí que tenemos que cerciorarnos de que la esposa sea la mujer que reciba a Cristo, que se dedica a las cosas del Señor, que está envuelta en el reino de Dios, que lo que ella encuentra como gozo es saber que su matrimonio no son dos, sino que son tres: Cristo, el esposo y ella. Y cuando ella ve que el esposo está siguiendo a Cristo, ella se va a someter a ese esposo. Lo que no va a hacer es someterse a alguien que está desobedeciendo a Cristo. Eso no lo va a hacer. Y ahí es donde vienen los problemas enormes entre los matrimonios. Cuando el hombre no está siguiendo a Cristo, la mujer jamás va a poder ser presentada como santa, porque lo que le va a estar es haciendo la vida imposible. Y entonces ella no se somete. Si no se somete, no es bíblico. No hay bendición. Y hablando de sometimiento, tengo aquí unos ejemplos donde la palabra habla de esto, de la sumisión. Pablo, por ejemplo, se dirige a las esposas y al esposo dentro de la relación matrimonial y dice: puesto que el esposo es autoridad en el hogar, la esposa debe someterse al esposo. Y acuérdense que esto no es que el hombre es mayor que la mujer, ni la mujer es mayor que el hombre, sino el rol que Dios le ha dado al hombre, que Pablo lo ilustra como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el hombre es la cabeza del hogar. Entonces aquí tengo pues los versículos que hablan precisamente de sometimiento. Por ejemplo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y puse aquí una nota que es interesante, que la sumisión no implica inferioridad, pues Cristo mismo se sometió al Padre. Vemos en 1 Corintios 15:28. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se someterá a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea que ambos, esposo y esposa, deben tomar como modelo a Cristo y la iglesia. Cristo sometido al Padre. Sometido al Padre. Y la iglesia sometida a Cristo. Eso es tremendo, porque en los días de hoy, en la era que estamos viviendo, decirle a una mujer que tiene que someterse al esposo es como un sacrilegio. Lo consideran como que eso no es bíblico. ¿Cómo va a ser que yo tengo que tener libertad? Yo tengo que tener la autoridad de yo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera. Porque eso es lo que la sociedad le enseña. Entonces que cada uno está buscando la manera de tener su libertad para hacer lo que desee en su vida, porque es una sola vida y ellos son los dueños de su vida y hacen con su vida lo que ellos quieren. Pero eso no es lo que dice Dios. Él dice: sométete al esposo, así como Cristo amó la iglesia y la iglesia se sometió a Él. Entonces, la iglesia se somete a Cristo, el esposo se somete a Cristo y la esposa se somete a la autoridad de ella, que es la cabeza y es el hombre. Amén. ¡Wow! Eso no va a ser fácil que la gente lo pueda seguir. Pero con el Espíritu Santo se puede. Se puede. Amén. Entonces el amor del esposo por la esposa tiene dos fundamentos. El primero es el ejemplo de Cristo. Sí. Que dice Pablo que amemos a la esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Y de qué manera la amó? Entregó su vida por ella. Su vida por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada.
Wow. Y entonces el hombre tiene que asegurarse que su esposa pueda ser santa, inmaculada, para presentársela a Cristo. Este es el trabajo del hombre. No, y muchas veces uno a veces piensa, pero ella tiene una mente igual que yo, porque Ajá, tú sabes, ajá. queremos Sí, moldearla como a la manera nuestra, sí. pero el ejemplo de nosotros tiene que ser el sometimiento de nosotros a Cristo, para que entonces ella también se someta Ah. a nosotros. Que ese fue el principio en el pecado de Adán. La mujer dijo, ay, mire esa fruta. Y la responsabilidad de él era, no, ven, camina, vente para otro lado, que aquí no podemos estar. Ya Dios dijo que de ahí no comamos. Oh, no, ¿qué hizo él? Déjame ver. Si esto es bueno, pues yo también voy a compartir, pero si es malo, pues ella se fue. Amén. Se la lleva Satanás. Sí. Así también, otro fundamento para el esposo amar a la esposa de la manera que Cristo espera que nosotros la amemos, es precisamente el concepto relacional de una misma carne. Vemos en el versículo del 28 al 30 que dicen, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O Es sea, una ese sociedad. concepto de que ahora somos Sí. la misma carne, y como dice, o sea, uno nunca quiere hacerle daño al cuerpo de uno, nunca quiere maltratarse. Entonces, ahora con este entendimiento, este concepto de que somos una misma carne, pues entonces no vamos a querer nada que no sea edificante y nada que sea perjudicial para la esposa, porque ahora es parte de mi carne en el sentido de unión, del mismo pensamiento, la responsabilidad que nosotros tenemos hacia ella, que la define la palabra de Dios también como un vaso frágil. Frágil, así es. Y eso viene de Génesis. Y los dos serán una sola carne. Es una sociedad entre el esposo y la esposa se convierten en uno con Cristo, porque están sometidos los dos al Señor. Amén. Tremendo eso, porque que fuera santa e inmaculada, una responsabilidad grande que el hombre tiene. Yo creo que muchas veces no se está haciendo énfasis en la responsabilidad, el rol del esposo en el hogar. Muchas veces dicen, no, porque yo traigo arroz, habichuela, carne. No, 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 no. Eso es parte de tu obligación. Pero en el área espiritual, el líder espiritual del hogar, se está cayendo la sociedad por eso, porque los hombres no están haciendo su trabajo. Ese es el problema número uno, y esa es una responsabilidad delante de Dios, porque Él dice, tú tienes que amar a tu esposa como yo amé la iglesia, que me entregué totalmente por ella. El hombre está supuesto a estar, cuando está trabajando en la calle, tiene que tener dos pensamientos, uno en el trabajo y el otro, ¿qué puedo yo hacer para hacer que mi mujer sea feliz? Wow. Eso es el día entero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hablamos del amor de Cristo. Pero el amor de Cristo pues, en la búsqueda del bienestar de la iglesia es algo casi incomprensible, Sí. casi que nosotros no encontramos ni idiomas ni palabras para definirlo. El amor de Cristo para el beneficio de la iglesia, para el beneficio tuyo, para el beneficio mío, el amor de Cristo por ti y por mí. Dice Efesios 3:17, de manera que Cristo, habiéndote por la fe en sus corazones, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados en amor. Pablo orando por los miembros, por la iglesia de Efesios, para que sea así, para que
Cristo y ese amor que Cristo tuvo por la iglesia también exista en el esposo por su esposa. Sí, que ese es el énfasis. Y es Sí. algo que uno va creciendo en eso y cada vez que va pues escudriñando las escrituras se va dando más cuenta de la responsabilidad que nosotros como esposos tenemos con las esposas. Sí. Incluso cuando vemos que las esposas pues no están caminando de una manera adecuada y correcta, pues nosotros tenemos que también mirarnos a nosotros mismos. Porque si Dios ha puesto la responsabilidad en nosotros, entonces tenemos que chequear a ver cómo Sí. nosotros estamos, ya sea ayudándola a ella, ya sea hablando no solamente con palabras, sino con nuestras acciones. Sí. Pero imaginémonos unos niños en un hogar creciendo y aprendiendo del padre cómo trata a la madre, con ese amor que Dios manda. Que cuando la mamá está mirando televisión y se durmió, el esposo viene y baja el volumen y le dice a todos los niños, en silencio, váyanse caminando al pasito que su madre está durmiendo y no queremos despertarla para que descanse. ¿Te imaginas? La demostración de su preocupación por el bienestar de la mamá de esos niños. ¿Cómo crecen ellos? ¿Cómo van ellos cuando crezcan a tratar a sus futuras esposas? ¿Cómo va a ser? Que tengan un ejemplo así. No te muevas, mira. Y el hombre nada más sentado buscando a ver si pasa una moca por ahí para quitársela y los moquitos. ¿Tú te imaginas? Preocupado por el bienestar físico y espiritual de ellos. ¿Y qué sería lo opuesto de eso? Eso es lo que está ocurriendo en este mundo. En el mundo, usted lo ve que ella está casi durmiendo y se espanta porque él pega un grito porque hubo un gol y ya la casa entera se llena de un gol. ¿Entiende? Porque no hay preocupación por el bienestar del otro. Y la palabra dice que tenemos que llevar nuestra cruz. Ya esto, después que se casó, ya olvídese de eso, de que usted anda buscando lo suyo. No, el amor no busca lo suyo. El amor de verdad busca el bienestar del otro. Si Dios le permitió tener una esposa que es recíproca en sus actitudes y le ama así de la misma manera, imagínate qué clase de hogar se levanta donde hay amor que sobreabunde. Los niños van a vivir en un amor que no van a durar en la calle 5 minutos porque están locos por venir a la casa, donde va a encontrar un padre que los ama, una madre que los ama y un padre que ama a su mamá y que la está ayudando para que pueda crecer espiritualmente, para presentársela a Cristo como una mujer santa y sin mancha. ¿Tú te imaginas eso? Amén, amén. Digo, un día de esto nos vamos a despertar del sueño, creyendo que eso es posible. Sí, pero hay que trabajar. Hay que trabajar en eso, sí. Los versículos 25 y 26, que hablan precisamente de santificarla, Sí. dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y de ahí es que sale la pregunta de la persona que nos mandó esta pregunta, y valga la redundancia. Pero, o sea, la palabra de Dios es la que hace el trabajo en nosotros. Un joven, el otro día, bueno, no está tan joven, pero me dice que se ha encontrado una novia y que la novia le dijo, porque él quería ver si era posible que se mudara el carro un poquito más adelante para dejar que la gente pasara. Y ella salió corriendo y fue y lo cambió. Y cuando vino dice, no, pero tú podías hacerlo un poco más tarde. Dice, no, lo que tú ordenes aquí, eso es lo que yo hago. Wow. ¿Tú te imaginas una cosa así? Cuando él me dijo eso, digo yo, ¿y tú no piensas casarte, muchacho? ¿Y dónde tú vas a encontrar una mujer así? Que se va a someter a ti como esposo. Eso no existe. Vete y firma los papeles rápido antes que se te pierda, porque va a perder lo único que queda. Y eso no aparece, porque ahora tienen que ser, la mayoría de los esposos dan una orden en la casa y se hace todo menos la orden del esposo. Y no hay matrimonio que vaya a perdurar. Se desbarata todo, se desaparece el amor, se desaparece la atracción, todo se desborona. El hogar se rompe, el matrimonio se divorcia, es un desastre. ¿Por qué? Cada uno buscando lo suyo.
lo que lo hace sentir bien a ellos, sin importarle lo que hace sentir bien al otro. Y eso es lo que está ocurriendo en esta sociedad que vivimos. Amén. Y siguiendo en ese tema ahí de la santificación, o sea, sabemos que la santificación es algo que ocurre donde somos apartados para Dios, Sí. somos separados para Dios y obtenemos el perdón de nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Pero esa palabra tanto conocida, y la conocemos a través de escudriñarla y vivida, lo que va a lo que santifica las personas, lo que y nosotros como esposos, principalmente vivir lo que dice la palabra de Dios. Es, y no solamente para las esposas, sino para todo el mundo. Sí. O sea, tenemos que vivir lo que predicamos, vivir lo que enseñamos. No podemos pararnos y hablar sobre un tema y nosotros no estar por lo menos trabajando en esa área en nuestras vidas para que nosotros vivamos lo que estamos Y ser un diciendo, ejemplo. y ser un ejemplo. Amén. Sí. Dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Nosotros sabemos que la Biblia nos explica que todos los cuerpos de los santos van a ser como el cuerpo glorioso de Cristo, ¿no, verdad? Y van a brillar como el sol en el reino de nuestro Padre Celestial. Y esa es la meta, de que cada uno de nosotros pueda hacer el esfuerzo de ayudar al otro para que pueda crecer espiritualmente, para que pueda tener una relación íntima con Cristo, de tal manera que cuando llegue ese día del juicio no haya ningún tipo de comentario negativo. Yo no te conocía ni nada de eso, sino ven y entra dentro del gozo de tu Señor. Porque eso es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros lleguemos a estar en esa vida eterna en su compañía. Es el deseo de Dios. Pero Él es Dios, Él es justo, Él es santo y Él no puede tener el pecado al lado. Entonces necesitamos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y ahí es donde el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos limpia de todo pecado. Ahí está el lavamiento. Ahí está el del agua. lavamiento. O sea, no es que cojamos la esposa y la... Bueno, nosotros no la podemos la transformar, pero podemos enseñarle cómo nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. No, pero digo yo literalmente coger agua y lavarla. Lavarla, ¿no? sí. Porque lo que nos lava a Sí. nosotros es la palabra de Dios. Exacto. Y la sangre de Cristo nos de limpia Cristo. de todo Amén. pecado. El mensaje de salvación. Así El es. mensaje del Evangelio. Exacto. Ese Evangelio, que no solamente es doctrina, sino también es cultura. Nosotros a veces tenemos mucho conocimiento del Evangelio y tenemos una doctrina tremenda, pero entonces no lo ponemos en práctica, no amamos a nuestros hermanos. Entonces, eso es una hipocresía enorme, tener un conocimiento tan bárbaro de la palabra de Dios y no ponerla en práctica. Por eso Cristo dice, mira, cuando ustedes me hayan visitado en la cárcel, cuando ustedes me den de comer, cuando yo tenga hambre, cuando ustedes busquen la manera de servirme, entonces las cosas van a cambiar. Dice, pero si tú nunca has tenido necesidad de eso, nosotros, ¿cuándo te hemos visto a ti con necesidad y con hambre y con sed? Dice, pero cuando tú se lo haces a uno de esos pequeñitos, a mí me lo está haciendo. Es decir, que ese evangelio que ustedes dicen que tiene una doctrina sólida, eso no sirve de nada si ustedes no lo ponen en práctica en la comunidad, en la cultura. Poner ese amor que ustedes han recibido de mí, ponérselo a los demás que están a tu alrededor, incluyendo los enemigos. Y culturalmente nosotros traemos muchas malas enseñanzas y muchos pecados en nuestras vidas. Por ejemplo, en el caso del hombre, el machismo y pensar que la mujer es como un instrumento para nosotros. O sea, pero todas esas cosas cambian cuando nosotros venimos a los pies del Señor. Así mismo. Y nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Porque ese es ahí donde está la clave. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a dejarnos guiar por Él y vamos nosotros a hacer el trabajo. En el hogar los esposos van a estar amando a su esposa como Cristo amó la iglesia. Amén. Que se entregan totalmente por ella. Amén. Y eso conlleva llevar una cruz. Dice que sea santa y sin mancha. Es una cosa grande. Hay un énfasis que yo vi en el verso 22 que dice que las casadas
estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén en todo a sus maridos. Wow. Es decir, que es una razón de sumisión, ¿verdad? Sujetas a su propio marido como el Señor. Eso significa que el motivo de la mujer someterse al esposo es la obediencia y el respeto a Jesucristo, en lugar de la obediencia y el respeto a su esposo. Es decir, que primero es la obediencia y respeto al Señor, y eso automáticamente la va a llevar a hacer eso. ¿Por qué Pablo dice que la razón para la sumisión de una esposa es porque el marido es la cabeza de la mujer? Es decir, que en su pleno sentido, la cabeza tiene la idea de ser la guía, la cabeza, la autoridad. Eso es como una responsabilidad que se le da al hombre en su rol como esposo, que es apropiado y es de liderar, de ser la cabeza, el que va a tener la responsabilidad correspondiente de ser el líder espiritual en el hogar. Y eso es apropiado, someterse a alguien que es nuestra cabeza. Como nosotros sabemos que Cristo es nuestra cabeza, pues nos tenemos que someter a Él. Y la idea bíblica, como el énfasis que hace Pablo, es que el hombre fue creado primero y no la mujer. Y así que hay una prioridad natural para el hombre. Las Escrituras también enfatizan el hecho de que la mujer fue hecha del hombre, sacada del hombre para mostrar una conexión con él, y que estaba destinada a ser una ayuda idónea para el hombre. Pero eso no significa que es menor, ni tampoco que el hombre tiene potestad por encima de ella para hacer su propia voluntad. No, es para reconocer que el trabajo más grande lo tiene el hombre que la mujer. Amén. Él tiene que amarla como Cristo amó la iglesia. Y nadie ha hecho un trabajo que sea más duro, más difícil que ese. Le costó a él la vida en la cruz del Calvario. Entonces no hay sacrificio que el hombre no deje de hacer por el bienestar de la iglesia. Si está, Hasta la vida de que las tenga que cosas, dar, hasta la vida. hasta la vida. Cuando se habla de que la muerte nos separe, es que si es necesario el morir, con tal de buscar la manera de que esa mujer llegue a los pies de Cristo, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, él tiene que hacerlo. Esa es su responsabilidad. Esposos, estamos oyendo. Esposas, hemos oído. Yo creo que la duda o la pregunta o la ampliación del entendimiento con lo que hemos estado escudriñando en la palabra de Dios, pues nos va a dar un mejor entendimiento de qué dice, de qué se trata de que el hombre santifique a la esposa, como dice el versículo que acabamos de leer, para presentarla santa delante de él. Wow. Creo que eso... Una responsabilidad grande. Sí. Yo creo que sería bueno que nos miremos en el espejo para asegurarnos de que si hay una área que necesita arreglarse para que podamos llegar a la estatura de la plenitud de la orden de Cristo, de que seamos líderes en el hogar. Eso es lo que Dios anda buscando. Yo creo que ese es un buen motivo de oración, pastor. Eso Sí, que yo creo usted que sí. acaba de decir. Vamos a De que orar podamos por llegar. eso. Okay. Antes de que usted ore, me gustaría, porque todo comienza con Cristo y todo es al recibir al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, amén. Y si hay alguien que en esta tarde pues todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pues yo voy a hacer una oración que dice la palabra que si nosotros nos arrepentimos y le pedimos a Él perdón por la forma en que hemos vivido, dice que Él nos perdona, no importa lo que nosotros hayamos hecho, y que nos hace una nueva criatura en ese momento de arrepentimiento en que nosotros Amén. le pedimos a Él que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces el Espíritu Santo de Dios, de una manera que nosotros no lo vemos, algo invisible, pero entra a morar en la persona. Yo voy a hacer esa oración. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pues repita conmigo esta oración y luego el pastor pues va a hacer esa oración por todos nosotros. Ajá. Para que el Señor nos siga
encaminando Ujú. a llegar a ese nivel de que nosotros en el rol como esposo podamos amar, en este caso, a la esposa de esa manera. Amén. Repite conmigo esta oración si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Señor, yo sé que soy un pecador y yo sé que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. En este momento te pido que perdones todos mis pecados y que venga a mi corazón y que seas tú desde hoy y para siempre mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, queremos traerte todos los padres, todos los esposos que están al alcance de mi voz, para que puedan poner sus vidas delante de ti, Señor, y que hoy sea el comienzo de un nuevo avivamiento en sus vidas, para ser los esposos, los líderes espirituales del hogar que tú quieres que sean, que nosotros podemos hacer un cambio global, como una pandemia que se riegue por donde quiera, que los hombres están dispuestos a comenzar a ser los verdaderos esposos que tú los llamaste a ser, y que los hogares van a comenzar a cambiar porque cada uno va a ser responsable y fiel y obediente a tu llamado, Señor. Gloria a Dios. A amar a su esposa como tú amaste la iglesia, que te entregaste por ella, Señor. Padre, que hoy pueda cada uno de los que escuchan en este mensaje decirte a ti, Señor, yo quiero comenzar a negarme a mí mismo y comenzar a hacer el trabajo que tú me llamaste a hacer como esposo, como padre, como líder espiritual en mi hogar. Ayúdame a ser fiel en eso, Señor. Este viaje muy corto de la existencia nuestra en este mundo. Ayúdame a aprovechar los pocos minutos que tú nos das para vivir en este mundo, Señor, para traerte gloria a ti. Que ya no busque yo mi propia gloria, sino que yo busque la gloria tuya. Padre, y que todo sea para traer honor a tu nombre, Señor. Que somos tus hijos y esta vida es corta aquí, pero es eterna en tu compañía en el cielo, Señor. Amén. Y es allí donde vale la pena vivir la vida que tú nos das. Padre, ayúdanos a ser fieles contigo, ser fieles en el hogar como esposo, ser fieles en el hogar como padres, ser fieles en la iglesia como hermanos en Cristo. Padre, que nosotros no busquemos lo nuestro, sino que busquemos lo tuyo desde hoy en adelante. Amén. Es en el poderoso nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. 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 Pues no nos queda más que darles las gracias nuevamente a nuestro Padre Celestial y a ustedes por habernos permitido habernos conectado con ustedes en esta noche con la palabra de Dios. Amén. Así es que les invitamos para el próximo jueves y que nos sigan enviando las preguntas. La están enviando al número Sí. 352. 553-7282. Amén. Así es que buenas noches y que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes donde quiera que ustedes estén. Amén. Dios los bendiga y Dios les buenas noches. bendiga.